cardíaco y como se hipertrofia, disminuye el diámetro de las cavidades. ¿Y si afecta qué cosa? La función sistólica, ¿ya? Se afecta la función sistólica más que la diastólica incluso, ¿ya? Bueno, la intolerancia a la glucosa también produce remodelación por el mismo mecanismo que eleva la presión. La aterosclerosis, ¿por qué? Porque produce una estenosis o un estrechamiento de la luz arterial, ¿ya? De la luz del vaso. Y les voy a poner este ejemplo. Ustedes cogen una manguera, le ponen el dedo, el agua sale con más, sale menos, pero sale con fuerza. Lo mismo pasa en los vasos sanguíneos. Si pones una placa, pero mucha mayor fuerza. Entonces, del mismo modo, eso puede afectar ¿qué cosa? A las arteriolas aferentes del riñón, esclerosándolas, ¿ya? Produciendo daño renal. ¿A qué te puede conllevar todo esto? Como lo bien dice ahí, un infarto agudo de miocardio, porque consecuentemente, irónicamente, termina bajando el gasto cardíaco, o a un ictus. Ahora, también cuando llega un estímulo este, cuando llega un estímulo hipertensivo, se produce una actividad nerviosa simpática que da una señal ¿dónde? Hacia el riñón, y a su vez produce una vía de señalizaciones. ¿Hacia dónde? Hacia el vaso. Y yo digo, vaso, ¿qué tiene que ver aquí? ¿Ya? El vaso te va a dar, oye, ponte pilas, ¿ya? Anda a tal lugar que se te necesita ahí. Y esos linfocitos van a producir una inflamación en el riñón, ¿ya? Y no solamente en el riñón, producen inflamación también, ¿en dónde? En, en ah, pueden producir una inflamación de los vasos sanguíneos, ¿ya? ¿Qué produce finalmente? Daño de órgano, pues. Porque te está inflamando, tiene una inflamación crónica. ¿Qué más puede hacer eso? Puede una inflamación crónica puede terminar fibrosando un órgano, ¿ya? Y si se fibrosa, ya pierde su funcionalidad, pues. ¿Y esto en qué va a terminar consecuentemente? En una hipertensión grave, una hipertensión difícil de controlar, ¿ya? Entonces, aquí tenemos este diagrama que tenemos. La alteración de la contracción, relajación, la perfusión y la actividad eléctrica en la parte central. Miren que dice hipertrofia del miocardio. Esta a su vez, como disminuye como si hipertrofia del miocardio disminuye el diámetro de la cavidad. Si disminuye el diámetro de la cavidad, entra menos sangre, y si entra menos sangre, sale menos sangre. Y si sale menos sangre, existe hipoxias. ¿Qué más existe? Después de la hipoxia, la necrosis. Después de la necrosis, una fibrosis. Existe la fibrosis intersticial, por eso está relacionado ahí. Y si se fibrosa, se altera la contracción, se altera la relajación. Y si se alteran esas dos cosas, se altera la perfusión. ¿Ya? ¿Qué más te produce? Alteraciones de la pared arteriolar. Sí, es verdad. Ya hablamos de los procesos inflamatorios. ¿Ya? ¿Te produce un debilitamiento del capilar? También. ¿Ya? Una fibrosis perivascular, una apoptosis de los miocardiocitos. Todo este conjunto de cosas derivan de qué cosa? De los factores tanto hormonales, vasculares, eh, y neurales. Ahora, ¿qué riesgos influyen en el pronóstico de pacientes con hipertensión? ¿Ya? Los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Como por ejemplo, tabaquismo, dislipidemias, especialmente si el LDL está por encima de 115, ¿ya? Una, ¿cómo es? Ah, un diagnóstico de prediabetes, un diagnóstico de diabetes, ¿ya? Un hombre que tenga una edad mayor de 50 años, mujer asimismo que tenga una edad mayor de 60 años, y se dice, y esto quiero que lo tengan claro, una mujer en etapa menopáusica tiene
mayor tendencia a la hipertensión que un hombre, ¿ya? De la misma edad. Tiene mayor tendencia a la hipertensión que un hombre de la misma edad. Ahora, ¿que puede tener daño de órgano diana? Sí. ¿Y puede ser asintomática? Sí. ¿Por qué? Tú al inicio sientes que te estás compensando, o sea, te hipertrofia el ventrículo y te compensa bien, pero llega un momento en que ese ventrículo se cansa, pues y dices, ¿sabes qué? Ya no jalo, pido un segundo tiempo, dame tiempo, ¿ya? Entonces, te infartaste, quedaste ahí, o te produce una insuficiencia cardíaca congestiva aguda, por ejemplo, se me ocurre, ¿ya? Que tienes microalbuminuria, sí, si tienes microalbuminuria, ¿qué te indica eso? Que ya hay daño renal, ¿ya? Daño de órgano diana consolidado, dice ahí, enfermedad de un cerebro vascular, pacientes que tengan aneurismas, pacientes que hayan tenido antecedentes de AE, ¿ya? Pacientes que tengan isquemia cerebral transitorias, por ejemplo, ¿ya? Pacientes que hayan tenido enfermedades del corazón o que hayan tenido un infarto previo, ¿ya? Pacientes que presenten, ¿qué más? Nefropatía diabética, y un deterioro de la función renal, ¿ya? Ahora, si nosotros vemos la guía global de evaluación de causas identificables de hipertensión, porque en primera instancia, la hipertensión primaria no tiene un factor conocido, ¿ya? No tiene un factor conocido, no se sabe por qué se causa, no se sabe el origen, ¿ya? Y lo que les dije, los factores neurales, eh, los factores vasculares, que los del sistema renina-angiotensina, estos son como que propuestas, ¿ya? Pero no es que esté evidenciado al 100%, si bien es cierto, sí influye en la presión, ¿ya? Pero no es que decir que es como que la causa de ese origen. Nosotros tenemos que saber que ya se produjo eso, pero ¿por qué se produjo esa alteración ahí? Y eso hasta el día de hoy no está bien dilucidado, ¿ya? Y se los digo porque he leído varias guías de práctica clínica internacionales y avaladas, por si acaso. Pero entre las causas que nosotros podemos identificar, por ejemplo, la hipertensión secundaria, ¿ya? Hipertensión arterial secundaria, nosotros podemos ver hiperaldosteronismo primario, crónica, una enfermedad renal, una coartación aórtica, un síndrome de Cushing, un feocromocitoma, que es un tumor de catecolaminas, liberador de catecolaminas, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Qué otras causas pueden pensar ustedes? Causas monogénicas, por ejemplo, deficiencia de qué? De 17 alfa hidroxilasa, ¿ya? Por ejemplo, se me ocurre. ¿Ya? Y así muchísimas otras causas, muchísimas. Especialmente las causas monogénicas, que ya son causas genéticas, ¿ya? No voy a insistir en eso ahorita porque no es, digamos, relevante. Bueno, sí lo es realmente, pero no es que sea lo que nosotros vamos a tratar como médico general. Lo que me interesa es que de aquí ustedes salgan con que cómo diagnosticar y cómo tratar una hipertensión, ¿ya? Ahora, según la International Society of Hypertension, la clasificación de la hipertensión se divide en estos tipos. Por ejemplo, una presión arterial normal actualmente se considera menor a 130 y menor a 80, en la sistólica y menor a 85 en la diastólica. Cuando en la AJA del 2017 decía que eran 120, 80, 125, 85, 125, 80, por ejemplo, o menor a eso, se consideraba normal. Y miren que acá han dado mayor validez a las... Ah, ya, y perdón, antes de que me olvide. Y mencionaban una prehipertensión cuando era a partir de 125, ¿ya? Decían, de 125 a 130 en la sistólica, decían que eso era prehipertensión. Pero la International Society comparó las guías europeas junto con las guías de la Asociación Americana del Corazón y llegó a un consenso por diversos estudios en que esta era la categoría que debía utilizarse. Y actualmente esta es la vigente. Si ustedes ven en el curso de
¿cómo es? Cuando vean sus clases de clínica, el doctor les diga, no, dame por ejemplo, la New York Heart Association o de la American Heart Association, tú le vas a decir, doctor, pero la International Society of Hypertension dice que tenemos que clasificarla de esta manera y abordarla de esta manera. Y que la clasificación del 2017 de la AHA ya no está vigente, ¿ya? Porque esta la reemplazó, ¿ya? Que no digo que esté mal, ¿ya? Pero los conocimientos se van actualizando. No sé si me hago entender ahí, ¿ya? Entonces, consideramos normal menor a 130 y menor a 85. Normal. Una presión arterial alta, normal, o high normal blood pressure es de 130 a 139 en la sistólica y de 85 a 89 en la diastólica. Y la hipertensión grado 1 es de 140 hasta 159 con una diastólica de 90 hasta 99. La hipertensión grado 2 es de 160 mayor o igual a 160 y una diastólica mayor o igual a 100. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Sí, está claro. Ya, perfecto. Ahora, ¿cómo yo voy a hacer el diagnóstico de hipertensión? Pues tenemos varios criterios y según la guía de la International Society of Hypertension decía que hay parámetros esenciales, o sea, lo más básico y los óptimos. Cabe recalcar que la AHA y la Asociación Europea de Cardiología daban estándares de diagnósticos o estándares de tratamiento que en la mayoría de los, o sea, que estaban dirigidos más hacia países que tienen mayores recursos, ¿no? Que tienen más posibilidades, en los que existen esos medicamentos, ¿ya? Pero, ¿y los que no? Por ejemplo, Ecuador, por ejemplo, Perú, por ejemplo, Colombia, ¿ya? Por ejemplo, Bolivia, ¿ya? Digamos, India, África. Entonces, dijeron, nosotros no podemos con el talento que damos aquí y forzosamente aplicarlo en todos los países, porque no todos los países tienen los mismos recursos. Entonces, ¿qué hizo la Sociedad Internacional de Hipertensión? Recopiló toda esta información y dijo, ¿sabes qué? Vamos a dar parámetros esenciales y los parámetros óptimos. Es como que lo mejor de lo mejor, y aunque sea lo más básico, esto es lo basiquísimo, lo que tienes que tener ya sí o sí. ¿Me explico? No. Entonces dice, una office blood pressure, o sea, una presión arterial en el consultorio mayor o igual a 140 y mayor o igual a 90, la diastólica. ¿Ya? Pero cabe recalcar que este diagnóstico no se lo debe establecer solamente porque el paciente me llegó con esa expresión una sola vez a mi consulta. Yo con eso no hago diagnóstico. Yo diagnóstico hago cuando lo monitorizo a mi paciente, cuando me llegó, ya bacán, yo lo sospecho en primera instancia, le digo, ¿sabe qué? Venga a consulta después de 4 días, después de una semana, y me sigue con la misma presión. Ya, venga a otro control 2 días después, y me sigue con la misma presión. Entonces yo diagnostico ahí, ¿ya? Porque me tiene 2 o más ocasiones con las mismas presiones, ¿ya? Ahora dice, en la medición ambulatoria de la presión arterial, en 24 horas, con un promedio de 24 horas de mayor a 130 y mayor a 80. Un promedio durante el día de 135 hasta 185, mayor o igual a 185, ¿ya? Y un promedio durante la noche de mayor o igual a 120 o mayor o igual a 70. ¿Y por qué en la noche es menos? Porque nosotros somos vagotónicos durante la noche. Entonces, ¿ya? Una presión arterial tomada en casa mayor de 135, mayor o igual a 135 o mayor o igual a 85 en la diastólica, ¿ya?
Entonces, ¿cuántas veces nosotros tenemos que hacer estas presiones? Digamos, eh, podemos enviar un holter para hacer, que es un método que toma las presiones continuamente, ¿ya? Y sacamos un promedio, sacamos una presión, un promedio de las presiones que maneja el paciente durante el día, ¿ya? Y de acuerdo a eso nosotros damos tratamiento. Pero si no disponemos de eso, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Llega el paciente, si llegó agitado, el paciente llegó corriendo, no le voy a tomar la presión en ese momento. Tengo que esperar a que se calme, que el paciente repose. Y lo preferente, escúchenme bien, lo preferente es que se tome la presión en los dos, ¿ya? Con dispositivos electrónicos. Dicen que los dispositivos de mercurio ya realmente no son tan fidedignos, ¿ya? Pero si lo tienes ya, pues te toca hacerlo con eso. De preferencia, que lo óptimo, ya escuchen bien, lo óptimo es que se haga con dos electrónicos en ambos brazos. Después de que el paciente haya reposado, ya se la toma sentado, con los pies asentados ya, y con brazos reposando sobre una superficie, ya. Así se tiene que tomar la presión. Así es como dice la guía que se debe tomar la presión, de manera óptima. Pero de manera esencial, ya bacán, le tomaste la presión. Ah, ya, ¿y por qué se le toman los dos brazos? Porque tú sacas pues un diferencial. Si tiene 10, si tiene 20 en la diferencia de presiones, y siempre vas a tomar en cuenta la que está más alta. ¿Ya? La presión que esté más alta. Esa siempre la tienes en cuenta. Si, digamos que me salió una presión diferencial de 10, por ejemplo, en el brazo derecho, y otra de 20 en el brazo izquierdo. ¿A quién le voy a poner más bola? Al del brazo izquierdo. Pues. ¿Ya? Y de acuerdo a eso diagnostico. Ahora, si no tengo eso, pues hago asimismo el control rutinario de la hipertensión arterial. Tomo las presiones, las valoro, y yo con que vea a mi paciente una sola vez con una presión alta, no le voy a decir, usted tiene hipertensión, sino que yo ya le pongo ojo, ¿sabe qué, señor? Venga para controlarlo, ¿ya? Y ahí tú das tratamiento. Ahora, diferente es si el paciente te viene con ¿cómo es? Con clínica, entonces tienes que tratarlo de manera inmediata. Ahora, ¿que se cumple eso en la vida real? No, porque te llegó el paciente, tiene presión, entonces tienes que controlar esas presiones, pero nunca vas a diagnosticarlo adecuadamente o como es requerido según los protocolos. ¿Me explico? Y claro que tampoco es que hay que ser estrictos a rajatabla, pero tienes que darle tratamiento al paciente si el paciente lo amerita, ¿ya? Si lo necesita, pero si ves que el paciente está bien y que aún lo puede tolerar y que no tiene un riesgo de un ACV, que no tiene riesgo de complicaciones en ese momento, entonces, ¿sabe qué? Aguántalo. Diagnostícalo bien, estratifícalo bien, mira todos sus riesgos y dale un tratamiento adecuado de acuerdo a los riesgos que presenta. No sé si me explico. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? ¿Alguna duda? Respondió. Por favor, no sé cómo se graba desde el celular. Ya. Hasta ahora, ¿tienen alguna duda? No, Ya. Pregunto, ¿cómo van a hacer ustedes el diagnóstico de hipertensión y cuáles son las cifras de diagnóstico de hipertensión? Respondan. Yo sé que están ahí. ¿Cuáles son las cifras que dice la Sociedad Internacional de Hipertensión? ¿Qué cosa? Esas son las cifras. Ya tenían que haberlas anotado.
Yo les dije que leyeran, les pasé las guías para que lean. ¿Cuáles son las recomendaciones que dicen, las que dan, las recomendaciones esenciales? ¿Ya? Que, miren el último cuadro, que dice que la presión arterial en 2 o 3 visitas que sea mayor a 140, mayor o igual a 140/90. Eso es hipertensión grado 1. Antes de eso se considera presión arterial normal alta. Ir de cinta es hipertensión. Ya, según la última actualización, por si acaso, según esa actualización. Ya, aclaro, si utilizan ya otra guía, ya ahí la cosa es diferente. ¿Ya? Aclaro eso y quiero que les quede bien claro. ¿Ya? ¿Cómo tiene que estar el paciente? Miren el primer cuadro, en reposo con una temperatura confortable, ¿ya? Que no tiene que tomar, no tiene que tomar cafeína, no tiene que fumar, no tiene que haber hecho ejercicio por al menos 30 o una hora, 30 minutos antes o una hora antes, ¿ya? ¿Qué más? Déjenme ver, aquí está, dice así, para dispositivos manuales, donde dice COF, para dispositivos manuales, el brazalete debe cubrir al menos el 75% al 100% del área de la circunferencia del brazo para poder tomar una presión adecuada. ¿Ya? ¿Cuál es lo óptimo? ¿Qué dice? En la evaluación inicial, medir la presión en ambos brazos, ¿ya? De preferencia de manera simultánea. Y si hay una diferencia consistente entre ambos brazos mayor a 10 milímetros de mercurio en diferentes repeticiones, mediciones repetidas, ¿ya? Usaremos el brazo que tenga una presión arterial mayor. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los fármacos que nosotros utilizamos para la hipertensión? Pues tenemos hartísimos, tenemos los diuréticos, tenemos los betabloqueantes, tenemos los sartán, los ARA, tenemos los IECA, tenemos, ¿qué más? Los antagonistas del canal del calcio, tenemos bueno, se me fue el nombre. Bueno, tenemos toda esta derivación de fármacos. Por ejemplo, entre los diuréticos, los tiazídicos, el que más se utiliza aquí en Ecuador es la hidroclorotiazida. ¿Ya? Les voy a hacer claro, el que más se utiliza aquí es la hidroclorotiazida. ¿Ya? Entre los diuréticos tiazídicos. Pero ¿qué dice la evidencia? Que la indapamida, que por cierto es más cara, la indapamida y la clortalidona tienen mejor o tienen una mayor efectividad y menores efectos adversos, ¿ya? Pero como la hidroclorotiazida es más barata, pues utilicemos eso. ¿Ya? Toca, es lo que tenemos, ¿ya? Y nosotros vamos a tratar con esa de ahí realmente, porque indapamida, fregado. Y si quieres utilizar indapamida, tiene que comprar al familiar. Lamentablemente es así, porque en los hospitales públicos no hay. Y si las hay, pues son para casos selectos, no es para poner así a cualquiera. ¿Ya? Los diuréticos de asa, ¿cuál es el de cajón? La furosemida. De cajón, así. La furosemida. Ustedes tienen torasemida, bumetanida, ácido etaclínico, tienen la cantidad de diuréticos de asa que ustedes quieran. Pero el que se utiliza de cajón y el que siempre se usa es la furosemida. Que por favor lo tengan siempre presente. Yo les voy a decir cuáles se utilizan con mayor frecuencia de cada grupo de fármacos para que no tengan que estarse aprendiendo todito esto. ¿Ya? De los beta-bloqueantes, ¿qué utilizamos nosotros? Utilizamos atenolol, ¿sí? Betaxolol no se utiliza, metoprolol, eso sí se utiliza, ¿ya? Propanolol también se utiliza, el timolol también se utiliza, ¿ya? El acebutolol
casi no, realmente, no, mejor dicho. Entonces, de los beta bloqueantes, nosotros, ¿cuáles utilizamos? Atenolol, metoprolol, propanolol y timolol. ¿Ya? Miren que se los nombro. Si yo se los iba a preguntar, quiero que me lo respondan, no se queden callados. De los beta-bloqueantes vasodilatadores, ¿cuáles utilizamos con mayor frecuencia? Carvedilol, nebivolol y labetalol. ¿Cuál es el que recomiendan utilizar? Que es un beta-bloqueante de acción corta, labetalol, ¿ya? Pero usualmente esos son para las emergencias, y a la práctica clínica diaria se utiliza carvedilol, ¿ya? Perdón. Ahora, los antagonistas de canales del calcio, los dihidropiridínicos, nifedipino, amlodipino, nicardipino, son los que más utilizamos, ¿ya? Ahora, vasodilatadores diuréticos, dice hidralacina, pues minoxidilo casi no se utiliza, realmente no se utiliza. La hidralacina sí, eso sí se usa. Ahora, miren, los IECA. Y en los IECA les voy a dar una pista. Todos los IECA, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, terminan en PRIL. PRIL, PRIL, PRIL. Captopril, linsinopril, enalapril, ¿ya? Y los que les acabo de mencionar son los más utilizados. ¿Cuáles son los IECA? Captopril, enalapril, linsinopril. ¿Que los otros se utilizan? Sí, se utilizan. No les voy a decir que no. Sí, se utilizan. Pero ¿cuáles utilizamos nosotros más acá en Ecuador? Al menos de la práctica que yo he visto y la poca experiencia que tengo, ya, de los pocos años que yo he estado haciendo prácticas, ya, he visto que más utilizan eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son, o sea, no digamos que son tan baratos, ya son un poco más accesibles que los demás. ¿Ya? Ahora, los antagonistas de canales del calcio no dihidropiridínicos, escuchen, no dihidropiridínicos tenemos al verapamilo y al liltiazem, ¿ya? ¿Cuáles eran los dihidropiridínicos? Nifedipino, nimodipino, nicardipino, ¿ya? Ahora, los ARA, los antagonistas del receptor de angiotensina, los ARA2, son como las campanas. Tan, 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 tan. Candesartán, valsartán, losartán. ¿Ya? Olmesartán, sí, se usa olmesartán, pero es más caro. ¿Ya? Valsartán también se utiliza. ¿Ya? De hecho, viene una combinación, me parece que es atenolol valsartán. ¿Ya? ¿Cuáles son los que más se utilizan? ¿Qué les dije? Los sartán. ¿Quién no ha tomado los sartán alguna vez? ¿Ya? ¿Alguna vez? ¿Ya? Valsartán, ¿ya? Candesartán y valsartán. Y los inhibidores directos de la renina que te bloquean todo el sistema, el aliscren, ¿ya? Alisquiren, así es, alisquiren, ¿ya? Alisquiren, no sé cómo se pronunciará realmente, ¿ya? Ahora, ¿por qué? ¿Quién me puede decir por qué yo no puedo dar una asociación de ARA con IECA? ¿Por qué? ¿Quién me lo responde? Porque inhiben el mismo sistema y el paciente tendría más ¿Ya? tensión y más hiperpotasemia. ¿Más? ¿Hipotensión? O sea, sí, podría darle hipotensión. Hipotensión, potencia, ya. Y luego, ¿cómo le elevas la presión? Jodido, ¿verdad? Claro, Ya, perfecto, no muy bien. se conviene. Y por la tos también creo. Ajá. Esos son los YECA, te producen tos. Ya. Los alfa bloqueantes, miren, alfa bloqueantes. Doxazocina, prazosina, son los que más utilizamos. Doxazocina, prazosina. ¿Ya? Y los simpaticolíticos centrales que dicen ahí guanfacina, metildopa, ¿ya? Incluso el que más se utiliza aquí, incluso más que la clonidina, incluso más que el guanabenzo, más que la guanfacina, es la metildopa,
y se utiliza en, ¿qué? En mujeres embarazadas. Ah, también me olvidaba. En mujeres embarazadas se usa un antagonista del canal del calcio dihidropiridínico, que es llamado diltiazem, perdón, nifedipino, ¿ya? Y aquí están los antihipertensivos orales, las combinaciones, miren. El que me interesa que vean es... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Déjenme ver. ¿Dónde están los sortanos? A ver. Miren, asocian los sartán con hidroclorotiazida. ¿Qué más? Miren, ve, con diuréticos tiacídicos. ¿Se dan cuenta? El factor común es que asocian con un diurético tiacídico, ¿ya? Y se pueden combinar con qué? Los tiacídicos se pueden combinar con los ARA, con los IECA y con los beta bloqueantes, ¿ya? O tú puedes mezclar también un ARA con qué? Con un, no un antagonista del canal del calcio no dihidropiridínico, como amlodipino olmesartán, ¿ya? Miren, acá está valsartán, amlodipino, hidroclorotiazida, pero en ningún momento ustedes ven, digamos, olmesartán, captopril, por ejemplo. Nunca, jamás ven esa combinación, ¿ya? Y miren, aquí esta es curiosa, espirinolactona, hidroclorotiazida. La espirinolactona es un antagonista del receptor de la aldosterona, ahorrador de potasio, y los tiazídicos, pues, también. Entonces, miren, ¿ve? ¿Cuándo está contraindicado? Absolutamente contraindicado. En la gota, los betabloqueantes, en el asma, ¿por qué? Porque producen tos, ¿ya? Los no hidropiridínicos en el bloqueo auriculoventricular porque disminuye la contractilidad del corazón y aparte disminuye la conducción de los impulsos nerviosos, ¿ya? Los inhibidores de los IECA, ¿ya? ¿Por qué? En la gestación puede producir malformaciones, te da un riesgo de hiperpotasemia, ya te puede producir alergia por un angioedema. Los ARA, asimismo, en la gestación, la hiperpotasemia, la estenosis bilateral aguda, los antagonistas de la aldosterona, pues en la insuficiencia renal aguda o grave. Miren, escuchen. Y se dan cuenta que los dihidropiridínicos no tienen una contraindicación absoluta, excepto en las relativas, que son las taquicardias o la insuficiencia cardíaca. Pero no, y danse cuenta que tanto los ICA como los ARA están contraindicados en la gestación. Dice contraindicación absoluta, y sin embargo, hay médicos que lo dan, ¿ya? Pero se prefiere que se dé, por esas razones se prefiere que se dé, ¿qué cosa? Alfa metilopa o bien, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo dije? Nifedipino, ¿ya? O amlodipino. Y aquí está, miren, ¿ves? Y este es el diagrama de tratamiento. Fíjense, lo esencial, vámonos por lo esencial primero, ¿qué dice? Usar los medicamentos disponibles con las mejores características posibles en cada caso. ¿Ya? Tratar de usar una terapia combinada en una sola píldora. ¿Por qué? Porque el paciente se olvida pues, de tomar tantas pastillas y al final se hostiga. Si hasta yo me hostigo de tomarme una pastilla nomás. Y que solo es una, ahora no digamos dos, tres, cuatro, cuando se trata de hacer asociación. ¿Qué más dice? Prefiera diuréticos tipo tiacida, ¿ya? Si no están disponibles, use las tiacídicas clásicas, hidroclorotiacida, pero ¿cuál dije que era mejor? ¿Quién me dice que era el mejor tiacídico? Mejor que el hidroclorotiacida, ¿cuál era? A ver, vamos a por dedo gracias.
A ver, Diego, tú que estás desde el inicio, ¿qué fármaco era mejor que la hidroclorotiazida? Dime uno, yo mencioné dos. Leonela, ¿qué fármaco era el mejor? No importa si se equivocan, chicos. Clortalidona. Ya. ¿Y otro, mejor que ese? Indapamida. Eso pasa cuando no leen. Ahora, ¿qué dice? Prefiero usar calcio antagonistas dihidropirimidínicos. ¿Cuáles eran los dihidropirimidínicos? Miren que yo les puse esta tabla de Anglodip, pan. anglodipidina. ¿Qué cosa? ¿Puedes repetir, por favor? Es anglodipina y nifedipina. O sea, bueno, esos son los dos que yo recuerdo. Dijiste más, pero... Nifedipina, amlodipina, ¿ya? Ya. Y dice, si no están disponibles, ¿cuáles son? Dice que utilicemos los no dihidropiridínicos, ¿como cuáles? El verapamilo Ahí está, pues, No. verapamilo o diltiazem. y el ¿Ya? litiazem. Ajá, dice. Esencial y óptimo, dice, considere el uso de bloqueadores en la hipertensión arterial únicamente cuando haya condiciones específicas, por ejemplo, falla cardíaca o un evento posterior al infarto agudo de miocardio, fibrilación auricular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como es un beta bloqueante, disminuye, digamos, la fibrilación auricular, disminuye eh, el inotropismo. ¿Ya? Ahora, vámonos por acá. Lo óptimo, paso 1. Y dice terapia dual combinadas a dosis bajas. En mi criterio, paso 1. Y siempre tiene que ir acompañado. Y esto es en todo tratamiento de toda patología, y especialmente diabetes, hipertensión y dislipidemias. Cambios del estilo de vida. Siempre. ¿Ya? Ustedes no pueden pasar por alto los cambios del estilo de vida. Jamás. ¿Ya? Entonces, si el paciente se está controlando, si el paciente se está controlando adecuadamente, digamos, solamente está tomando losartán, porque seguramente uno va a decir, pero mi abuelita solo toma losartán y está bien. Perfecto, está muy bien. Si se maneja bien solo con losartán, déjala solo con eso. Pero hay pacientes que no lo manejan, pues, muy bien. O que a pesar de eso sienten molestias, sienten malestares, o a pesar de eso están normales, pero su presión sigue estando elevada. Entonces, y ellos están asintomáticos. Entonces, dale una terapia dual. ¿Ya? Dice A más C. Vamos a ver qué es A más C. A, los ARA, y C, calcio antagonistas. Díganme, por ejemplo, un ARA. Ejemplo de un ARA 2. Losartán. De Perfecto. sartán y Se lo acabo valsartán. de mencionar. Ibersartán, candesartán, valsartán. Ya, perfecto, muy bien. Y un calcio antagonista, no dihidropiridínico. Verapamilo. No, no, sí, verapamilo, sí está bien. Y uno dihidropirimidínico.
amlodipina, nifedipina. nifedipina, Ya. Ahora, paso 1, ¿qué dice? Terapia dual a dosis bajas. Esa es la recomendación de la persona de un solo fármaco. Manejarlo con un solo fármaco y los cambios del estilo de vida. ¿Ya? El paso 1 transformémoslo en paso 2, ¿ya? Que no es la recomendación, ahorita me estoy apartando un poquito de la guía, ¿ya? Según el manejo del paciente, porque no podemos aplicar la misma regla para todos los pacientes. Si yo le doy 2 fármacos a ese paciente, puede que se me hipotense, pues, y no lo necesita. O sea, vamos por partes, ¿ya? Vamos sectorizando. Tomen en cuenta que esto es una guía, pero todos ustedes tienen que ver es al paciente, la respuesta de su paciente, ¿ya? Si el paciente le responde bien así, se maneja bien así, maneja unas presiones buenas con solamente un fármaco, manténlo solo con ese fármaco. No necesitas adicionarle más, dice el señor, está muy bien. Y en algún momento en que que tú veas que ya no le está siendo suficiente, aumenta la dosis, y si ya aún con la dosis que aumentaste no es suficiente, agrega otro fármaco. ¿Ya? Así es el manejo. Paso 2 dice, terapia dual combinada, dosis alta. Ya, la misma combinación. Paso 3, terapia triple. ¿Qué dice ahí? La D. Vamos a ver qué es la D. Un diurético tipo tiazida. Tiazida like, ¿qué dice así? Ya. ¿Cuáles son esos? ¿Cuál es el mejor? Indapamida. Pero si no tienes indapamida, no tienes clortalidona, dale hidroclorotiazida. Pero la cuestión es que le des algo. Entonces, tienes la asociación de que ARA2, diuréticos, ¿y qué más? Calcio antagonistas. 3 fármacos. Esos 3 fármacos tienes que... Pero tú puedes dar un betabloqueante, que puedes dar atenolol, sí. Que puedes dar nebivolol, sí. Que puedes dar la betalol, sí. Puedes darlo. ¿Ya? Puedes dar esos fármacos. Puedes dar atenolol, nebivolol, puedes dar, ¿cómo es? La betalol. Puedes darlo. ¿Ya? La cuestión es que tú veas qué es lo que mejor le va al paciente y de acuerdo a las condiciones que tenga tu paciente. ¿Ya? Por ejemplo, miren, regresemos acá a la diapositiva anterior. Miren, yo no le, si mi paciente está en gestación, ¿ya? O digamos, por ejemplo, que mi paciente está con un bloqueo auriculoventricular a grado 2 o 3. ¿Ustedes creen que yo le voy a dar un betabloqueante? No, pues, no le voy a dar un betabloqueante. O si mi paciente tiene fibrilación auricular, ¿ustedes creen que yo le voy a dar una disfunción ventricular, una disfunción sistólica? ¿Ya? ¿Ustedes creen que yo le voy a dar un antagonista del calcio que sé que afecta la contractilidad? No, pues, no voy a hacer eso. ¿Ya? Entonces yo tengo que ponerme pilas, yo tengo que ver a mi paciente y darle de acuerdo a lo que mi paciente necesita, pero yo para poderle, ¿de qué me sirve saber, digamos que mi paciente tiene tal condición, si yo no sé qué fármaco tengo que dar? Entonces yo también tengo que conocer los fármacos, tengo que saber su dosis, tengo que saber sus interacciones medicamentosas, tengo que saber su mecanismo de acción, ¿ya? Tengo que saber el antagonista de ese fármaco. ¿Qué más tengo que saber? ¿Ya? Ya les mencioné cómo actúa, los antagonistas, el tiempo que dura ese fármaco, ¿ya? Y los efectos adversos, los efectos adversos y las contraindicaciones. Tengo que saber eso, porque si yo no sé eso, yo no puedo dar tratamiento, ¿ya? Entonces, tienen que conocer todas esas cosas, al paciente y a la medicación. No es que, ay, yo leí que se tiene que dar eso y se lo doy. No es así, ¿ya? Por eso les digo y les aclaro. Tienen que ver lo que necesita su paciente, tienen que sectorizar, ¿sí? De acuerdo a la patología de base que tenga su paciente. Tiene hipertensión arterial, pero además tiene otra cosa más, ¿ya? Generalmente la hipertensión arterial no va sola. Ya, siempre aparece con alguien más, ya sea hoy o mañana o después de 20 años. Siempre aparece con alguien más. ¿Ya? Tengan eso en mente y tenganlo presente siempre. ¿Ya? Y generalmente el favorito de
con quien va acompañada la pareja favorita de la hipertensión, la enfermedad renal crónica, por lo general, ¿ya? Y las afectaciones y el remodelamiento del corazón también, pero con mucha mayor frecuencia, la enfermedad renal crónica. Ustedes ven paciente renal crónico y ¿hace cuántos años es hipertenso? Hace como 20 años, hace como 15 años, hace como 10 años. ¿Ya? No sé si ustedes ya habrán visto semiología, si ya fueron a visitar a algún paciente con ese tipo de enfermedad y si le preguntaron eso, y estoy más que seguro que sí le han dicho eso. ¿Ya? Entonces, ¿sí está entendido hasta aquí? Chicos, Sí. muy bien. Bueno, los síntomas no he hablado, eso lo toco al último. Los síntomas los voy a tocar al último. A ver, ya tenemos ahí. Paso 4, pues, ya miren, el paso 4 es la triple combinación más que una espironolactona, un antagonista del receptor de la aldosterona, la espironolactona. Y la espironolactona, ¿qué me puede dar en mi paciente masculino? En mi paciente masculino puede dar ginecomastia como efecto adverso, o efecto secundario, perdón. ¿Ya? A ver, un momento, perdón, chicos. Ya. Criterios diagnósticos de preeclampsia. ¿Qué es la preeclampsia? Definamos primero. La preeclampsia es la aparición de hipertensión arterial en el embarazo después de las pasadas 20 semanas de gestación, acompañadas de ¿qué? De proteinuria. ¿Ya? Ahora, la hipertensión arterial puede ser de reciente inicio o puede ser ya que la haya tenido mucho antes del embarazo y que se exacerbe o que se mantenga persistente durante el embarazo. Pero es a partir de las 20 semanas de gestación, una presión arterial mayor de 140, mayor o igual de 140, con una diastólica mayor o igual de 90, ¿ya? Y proteinuria mayor o igual a 300 miligramos en la orina de 24 horas. O un cociente de proteína creatinina o albúmina, generalmente albúmina, cuando se refiere a proteína, mayor o igual a 0.3. ¿Ya? Ahora, si no tiene proteinuria, yo tengo que ver si mi paciente tiene trombocitopenia. ¿Cuándo considero yo trombocitopenia? Menor de 100.000. ¿Ya? Insuficiencia renal. Si tiene una creatinina más de 1.1. ¿Ya? O duplicación de eso. ¿Qué más? Si tiene un deterioro de la función hepática. ¿Con qué? Con amonesemia, con una, digamos, con un amonio que esté por los cielos, unas transaminasas elevadas, ¿ya? Que mi paciente me presente una edema pulmonar y que me presente síntomas cerebrales o visuales. Escuchen. Y estoy más que seguro que ustedes han escuchado alguna vez la preeclampsia y la eclampsia, ¿verdad? La eclampsia se define como las convulsiones que aparecen en la gestación. Son convulsiones, no se conoce la causa, no se conoce por qué, pero aparecen convulsiones. ¿Ya? Es una emergencia en el embarazo. Y la preeclampsia es hipertensión que aparece. ¿Ya? Entonces, preeclampsia es hipertensión, eclampsia son convulsiones. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? Este concepto se les doy como una píldora para cuando ustedes vean obstetricia y para cuando vean ginecología. ¿Ya? Y porque en la práctica diaria lo van a escuchar. Una mujer embarazada dice, ¿sabes que yo tuve preeclampsia? ¿Ya? En mi primer embarazo. Pero después se me quitó. Dice así. Entonces es una paciente de riesgo. ¿Para qué? Porque es una paciente con riesgo de ¿qué? De que el niño nazca prematuro, de que el niño nazca con bajo peso, con talla baja, ¿ya? Es un riesgo de hemorragia postparto,
es un riesgo de, ¿cómo es? De muerte neonatal y de muerte materno-fetal. Entonces ya ven la importancia de saber estos conceptos, ven la importancia de saber estos criterios, ¿ya? Y no es necesario, digamos, leerte todo el libro, no es necesario que te mates leyendo, como dicen algunos profesores, que tienes que, bueno, sí es bueno leer, realmente es bueno leer, porque mientras más lees, más aprendes. Pero no necesitas aprender información innecesaria, necesitas aprender información que te sirva, ¿ya? Información que realmente te sirva. Por ejemplo, de la lista de fármacos que yo les mencioné, ustedes no utilizan aquí en nuestro medio. Yo les dije, ¿cuáles se utilizan más aquí? Porque es nuestra tarea, es lo que nos vamos a desempeñar, ¿ya? ¿Y por qué? Que los otros se utilizan, sí, los otros se utilizan, es verdad, tienes que saberlo, lo sabes, ¿ya? Pero eso lo puedes aprender durante el camino. Lo que me interesa que sepas es lo que se utiliza aquí, porque aquí es donde tú vas a empezar, ¿ya? Y lo otro tú lo aprendes por experiencia, tú ya lo aprendes a manejar con experiencia, tú aprendes a manejar lo básico, con que tú sepas tratar lo básico, ¿ya? Tú estás listo para tratar algo avanzado. Cuando lees, cuando estudias, escuchen, tienen que leer, tienen que estudiar, ¿ya? Estos conceptos son básicos, son claves, yo se los explico de la manera más rápida posible, de la manera más didáctica, de la manera más práctica, ¿ya? Para no mandarlos a perder tiempo realmente, van a leer información que quizás no la tamicen bien, ¿ya? Entonces les doy estas píldoras para que ustedes sepan. Las medidas de tratamiento, lo mejor, lo basiquísimo, ¿qué dice? Reducir la presión arterial en 20 milímetros de mercurio la sistólica y 10 la diastólica, ¿ya? ¿Para qué? Para lograr unas presiones arteriales no grado 1, sino normal alta o simplemente una presión arterial normal, ¿ya? Que sea menor a 140 y menor a 90, ¿ya? Pero lo mejor, si el paciente joven es menor de 65 años, si es una mujer que es premenopáusica, que no es menopáusica, por ejemplo, ¿ya? La presión ideal es que tenga menos de 130. Pues. Si lo puedes manejar con presiones de 115, 120, perfectísimo, ¿ya? ¿Sí me explico? ¿Está claro hasta ahí? Ahora, si mayor es la edad, tú tienes que ser más flexible con las metas del tratamiento. Tú no le vas a pedir una presión de 110 que maneje a un paciente que es hipertenso que tiene 80 años. No le puedes pedir eso, pues tienes que ser realista. Con que el paciente se maneje con presiones de 135 y se siente bien, él se siente bien, porque estaba acostumbrado a pasar con presiones de 170, 180, y con que esté con 130, chuta, ese paciente está como el pavo. ¿Ya? Entonces, dice, una vez que se instaure el manejo, se evaluará la meta cada 3 meses. ¿Ya? Cada 3 meses yo cito a mi paciente y le hago un control. ¿Ya? Estos tiempos pueden prolongarse más, prolongarse menos, en función de los factores de riesgo y en función de la edad de mi paciente. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Ahora, el tratamiento según las comorbilidades, según si mi paciente tiene insuficiencia cardíaca, según si mi paciente tiene, digamos, diabetes. Vamos a ver eso. Miren, hipertensión arterial y enfermedad arterial coronaria. Las metas dice que la presión arterial debe reducirse si está con una hipertensión grado 1. Si está con una hipertensión grado 1. ¿Qué debe incluir el manejo? ¿Qué cosa? ¿Qué era la A? ¿Qué pertenecía la A? A los ARA2 y debe contener también beta bloqueantes. ¿Ya? Cacho, un ratito. Debe tener ARA2 y beta bloqueante en la enfermedad coronaria. ¿Por qué? Porque me va a producir aparte que me baja la presión, me produce una vasodilatación, y si hay una vasodilatación disminuye la resistencia vascular periférica. Si disminuye la resistencia vascular periférica, disminuye la presión.
¿Vieron cómo se integran todos los conocimientos? ¿Vieron por qué en la primera clase yo les di fisiología? ¿Vieron por qué les hice un repaso de fisiopatología? ¿Ya? Porque es importante conocer. Si ustedes conocen la fisiología, saben que con una cosa que se altere, eso lleva a una cascada de alteración. Y saben qué esperar de lo demás. ¿Ya? Por eso, para ser un buen médico, tienen que saber bastante fisiología. Ustedes sepan la fisiología. Y esa es mi, digamos, mi base, por así decirlo. Si yo conozco bien la fisiología, yo sé cómo funciona el cuerpo, yo sé qué es lo normal, yo sé que se me altere una sola cosa, cuál es el proceso siguiente, sin necesidad de yo haber leído un libro de fisiopatología o sin necesidad de yo haber leído, digamos, un libro de medicina interna, de clínica. Yo sé lo que me puede pasar. Ahora, que pueden pasar cosas agregadas que necesito leer, sí, es cierto, necesito leer, necesito estudiar, pero se me va a hacer más fácil, pues. Tengo que estudiar. Ya. Dice, el tratamiento antiplaquetario con ácido acetil salicílico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la enfermedad coronaria yo tengo que disminuir la agregación plaquetaria. ¿Ya? ¿Para qué? Para evitar la agregación de plaquetas, evitar la formación de trombos. ¿Ya? Y de esta manera, evitar que circulen las arterias y provocar isquemia, provocar un infarto, ya sea con elevación del ST o sin elevación del ST. ¿Ya? En insuficiencia cardíaca, dice, beta bloqueantes, ARA2, ¿ya? Y antagonistas de los mineralocorticoides, tales como la aldosterona, ¿ya? Los antagonistas de la aldosterona, perdón, ¿ya? Dice que son efectivos para mejorar el resultado clínico en pacientes con una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida establecida. Porque la insuficiencia cardíaca puede ser con fracción de eyección conservada o fracción de eyección disminuida. ¿Ya? Dice, los calcio antagonistas, escuchen, insuficiencia cardíaca, calcio antagonistas solo están indicados en el caso de no lograr la meta de tratamiento, ¿ya? Y preferencialmente tienen que ser dihidropiridínicos, de manera preferencial. Ya. A ver. La enfermedad renal crónica, como siempre, debe reducirse si es en grado 1. Si se maneja con presiones más bajas, mucho mejor. ¿Ya? Aquí, yo puedo dar IECA o puedo dar ARA. Son los de primera línea. ¿Ya? ¿Por qué? Miren, ¿qué dice? Reduce la albuminuria. ¿Ya? Y también yo, ¿qué puedo hacer? Dar un diurético tiacídico. ¿Ya? O dar un antagonista del calcio. ¿Qué tengo que evaluar siempre en un paciente con insuficiencia renal crónica? El filtrado glomerular, el grado de proteinuria, el grado de hematuria, ¿ya? Y también tengo que ver la creatinina, la urea, ¿ya? Hipertensión y diabetes. Dice que debe incluir ARA2, calcio antagonista, o ARA2 y diuréticos tiacídicos, ¿ya? Como siempre, la presión tiene que reducirse si es grado 1, de preferencia que esté por debajo de una presión normal alta, ¿ya? Y dice que el tratamiento debe incluir una estatina. ¿Y por qué? Porque la diabetes, acuérdense que es un estado hiperglicémico y toda la energía que no se utiliza se termina transformando ¿en qué? En grasa, pues. Entonces yo tengo que evitar eso y darle una estatina, simvastatina, atorvastatina, roxuvastatina, por ejemplo, le doy una diaria, o de acuerdo a los requerimientos de mi paciente. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? Que el LDL esté menor a 70, aumentar
el HDL a 100, ¿ya? Y en la hipertensión arterial resistente yo puedo dar furosemida, sea intramuscular, intravenoso, ¿ya? Y aparte de eso, miren, ¿ves? Puedo dar también, si no me funcionó, entonces asocio indapamida e hidroclorotiazida, las dos, en dosis baja. Si no me funcionó, puedo adicionar un beta bloqueante. O sea, yo tengo que verlas, si mi paciente está resistiendo, o sea, se me está haciendo difícil el manejo, yo puedo asociar ahí beta bloqueantes, puedo asociar tiazidas, puedo asociar beta bloqueantes con tiazidas, calcio antagonistas con tiazidas, puedo ARA2 con tiazidas, pero nunca, o bien, IECA con tiazidas, o bien combinación de esos tres, pero nunca IECA con ARA2, jamás, ¿ya? Puedo utilizar todos los fármacos, menos esos dos, que esos dos vayan combinados. La hipertensión en emergencia, definamos, una crisis hipertensiva, es una emergencia, ¿ya?, en la cual hay afectación de órgano diana. Se dice que los criterios en la nueva guía, que para una crisis hipertensiva tiene que ser la sistólica mayor o igual de 220 y la diastólica mayor o igual a 130 milímetros de mercurio. Entonces, eso es una hipertensión arterial, una crisis hipertensiva, perdón, con afectación de órgano diana. Y eso yo tengo que tratarlo de manera intravenosa y de manera rápida. Tengo que tratarlo rápido. Puedo ponerle furosemida intravenoso para ver que me responda rápido. Puedo dar, aquí sí está indicado que yo pueda dar la betalol, ¿ya? Puedo dar incluso nitroglicerina. ¿Por qué? Chútica nitroglicerina. Si eso lo utilizábamos nosotros en el síndrome coronario agudo. Sí, pero acuérdense por qué es la nitroglicerina. La nitroglicerina vasodilata, pues ustedes ya saben cuál es la consecuencia de eso. No lo voy a repetir. ¿Ya? Una urgencia hipertensiva. Los mismos valores que la crisis hipertensiva, pero aquí no hay afectación de órgano diana. Y a todo esto, ¿cuáles son los órganos diana? Cerebro, corazón, riñón, ¿ya? Los ojos, especialmente la retina, ¿ya? Porque es la retinopatía hipertensiva. Y una hipertensión arterial grave se considera grave cuando va desde una hipertensión de 180 sobre 110 hasta antes de 220 sobre 130, ¿ya? Y no me produce afectación de órgano diana, ¿ya? Pero puede presentarme, por el contrario, me puede presentar una microalbuminuria en todos estos casos. Ahora, escuchen, tanto en la urgencia hipertensiva como en la HTA grave, yo puedo manejarlos con fármacos orales de acción rápida, ¿ya? Preferentemente nitroglicerina, los vasodilatadores sistémicos, o preferentemente un beta bloqueante, ¿ya? De acción rápida y de acción corta, por ejemplo, la betalol, que ya lo mencioné, ¿ya? Pero una crisis hipertensiva no, porque corre el riesgo del paciente de hacer un evento cerebrovascular hemorrágico, ¿ya? Tiene el paciente de que me dañe, pues más el riñón se me afecte. Y se acuerdan que cuando yo les dije que cuando vimos diabetes, ¿verdad? Sí, ya les enseñé diabetes. Que cuando vimos diabetes, yo siempre les dije, cuando ustedes diagnostiquen diabetes, den tratamiento protector renal, protejan el riñón. Porque el paciente termina con enfermedad crónica y termina con ¿qué? Con hipertensión. ¿Ya? Ahora, aquí está, miren, ¿ves? Lo que les mencionaba. La betalol de 5 a 10 minutos el inicio de acción y dura de ¿cuánto? 3 a 6 horas. Miren que podíamos usar nitroglicerina, nitropursiato, el esmolol también,
ya incluso más rápido que la betalol. Entonces sí podemos utilizar. La variedad de fármacos existe, pero nosotros tenemos que conocerlos. Pues. Por eso les es importante que ustedes conozcan los fármacos, conozcan el inicio en el que empiezan a hacer efecto, en cuánto tiempo empiezan a hacer efecto. ¿Por qué? Porque si yo doy más de la dosis, o le repito la dosis antes del tiempo, me va a hacer un efecto rebote. ¿Ya? Y ese paciente se me va de un alto, me lo llevo a un bajo, súper bajo, mejor dicho, y se me puede quedar ahí, en la mesa, todo por desconocimiento. Y quiero que algo lo tengan bien claro ustedes, independientemente de si están en el internado, si ya son médicos, si recién están empezando. Si un paciente se muere porque ustedes no tienen los recursos, a pesar de que hicieron todo lo posible, eso no es su culpa, no es culpa de ustedes. Pero si un paciente se muere en sus manos, porque ustedes no supieron qué hacer a pesar de que tenían los recursos, o a pesar de que tenían pocos recursos, ya, pero esos pocos recursos eran suficientes para salvarle la vida y ustedes no supieron qué hacer, es culpa de ustedes, y ustedes son unos asesinos, son unos carniceros. Ya, no son médicos, son carniceros. Ya, si el paciente se les muere por desconocimiento, es culpa de ustedes. Si el paciente se les muere porque ya así lo quiso la vida, ya las condiciones no fueron favorables realmente, eso no es culpa de ustedes, no se sientan culpables. ¿Ya? Y soy enérgico en esto y quizás suene feo, suene duro, pero es la realidad. ¿Ya? Y así es como es. Por eso que ustedes tienen que saber, tienen que manejarse con mucho cuidado, porque las demandas están al día. ¿Ya? Y más que todo, no es tanto, una cosa es por las demandas y otra cosa es por la reputación de ustedes. ¿Ya? Porque entre médicos se friegan. Yo he escuchado acá en el hospital cómo hablan mal de otras personas. ¿Ya? Por eso es que tienen que demostrar conocimiento. Tratamiento recomendado para las emergencias hipertensivas en función del órgano terminal implicado. Miren, ¿ve? Aquí hagamos enfoque al ictus isquémico. Miren que se da labetalol, que lo mencioné varias veces. En el hemorrágico también doy labetalol, ¿ya? En la preeclampsia podría dar yo labetalol también. Miren, nicardipino, la terapia alternativa, o nifedipino, o amlodipino, ¿ya? Si me está provocando síndrome coronario agudo, doy nitroglicerina. Si me produce una encefalopatía hipertensiva, labetalol mismo. Entonces, ¿cuál es el factor común? O doy labetalol, o doy nitroglicerina, ¿ya? O doy nitropursiato más metoprolol, ¿o qué más doy? Un calcio antagonista dihidropiridínico para las emergencias. Son los que ustedes tienen que tener en cuenta. En la emergencia, ¿cuáles tengo? Los vasodilatadores sistémicos, los beta-bloqueantes y los calcio antagonistas. Tengo que tenerlos en mente. Ya, y los diuréticos de ácido. ¿Ya? Tienen que tenerlos en mente siempre, no se les pueden pasar por alto. ¿Ya? Y ahora, el tratamiento de la hipertensión no solamente es con fármacos, sino también puede ser con procesos invasivos, ¿ya? Como lo son las terapias percutáneas. Y entre estas nosotros tenemos la denervación renal, ¿ya? La denervación renal, que consiste en hacer una ablación de los nervios aferentes, ¿ya? Aferentes y eferentes de la arteria renal. De esta manera disminuye la acción simpática, ¿ya? Y por ende disminuye la hiperreactividad de la enfermedad de la arteria renal, ¿ya? Entonces, ¿cómo es este proceso? Es por radiofrecuencia. Y aquí les tengo un video, no tiene audio por si acaso el video, pero miren, se inserta un catéter, se llega a la arteria renal, ¿sí ven? Llega a la arteria renal y ¿qué hace? Emite radiofrecuencia. Esto daña los nervios. ¿Ya? El proceso suele durar
40 a 45 minutos, ¿ya? A veces el paciente puede sentir incomodidad y asociado a una correcta terapia, una correcta terapia oral, unos correctos cambios del estilo de vida, funciona a la perfección y es muy bueno. También nosotros tenemos la terapia de estimulación. Este es otro tema, dejemos que termine el video. No encontré un video de terapia de estimulación, ¿ya? Miren que el impulso nervioso disminuye, ¿se dan cuenta? Se pierde, ¿sí ven? Se ve, no llega el impulso nervioso, ¿ya? Ya está ahora. Voy a dejar de presentar. Ahora sí, miren. Algo que tienen que tener en cuenta es que en la terapia ¿cómo es? De estimulación de los neuroreceptores, en la terapia de estimulación de los neuroreceptores, esta, puede ser a nivel carotídeo o a nivel aórtico, hace que haya, digamos, un bloqueo a nivel simpático, por ende no haya esa descarga de catecolaminas. Y si no hay esa descarga de catecolaminas, pues ya saben el siguiente proceso. No se produce la hipertensión arterial, no se activa el sistema renal de angiotensina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas que el paciente me puede presentar? Y esto lo dejo al final, ¿ya? ¿Cuáles son los signos y síntomas? Cefaleas, ¿ya? Hormigueo, como que me hormiguea la cara, sofocos, calores, ¿ya? ¿Qué más? Malestar, como que el paciente no sabe describir qué siente, angustias, ¿ya? ¿Qué más me puede presentar mi paciente? Rubicundez. ¿Qué más me puede presentar mi paciente? Como que en las manos, en las periferias siente raro, como que lo siente pesado, ¿ya? Y si ya se ha producido una encefalopatía hipertensiva, y esto es una urgencia, miren, presenta el vómito en escopetazo, y seguro que lo han escuchado, vómito en escopetazo, y el vómito en escopetazo, ¿qué hace? Es un vómito abrupto. ¿Y qué me indica? Que hay aumento en la presión intracraneal. Probablemente la presión arterial alta ya me dañó un vaso sanguíneo, hubo una hemorragia, y esa hemorragia me está aumentando la presión intracraneal, y el reflejo es vómito, y el vómito es durísimo, ¿ya? Por eso se llama vómito en escopetazo, porque es como un disparo, ¿ya? Entonces, signos y síntomas ya lo saben, no voy a insistir en eso, todos ustedes lo saben, los pueden leer, pueden buscar incluso una imagen y ver. Lo que me interesaba a mí, ¿cuál es el objetivo cuál era el objetivo de esta clase? Que diagnostiquen bien una hipertensión arterial, que que clasifiquen bien, ¿ya? Porque si ustedes diagnostican bien y clasifican bien, pueden tratar bien. Son esas tres cosas, ¿ya? Espero haber conseguido ese objetivo en esta clase, espero haberlo actualizado, ¿ya? Porque les di la información último de lo último, me gusta siempre estar al día, ¿ya? Y recuerden esto y les dejo esta reflexión, esta moraleja o este consejo. El médico, el estudiante de medicina que no se actualiza, queda en el olvido. El médico estudiante que no se actualiza, queda en el olvido. Ustedes tienen que actualizarse a diario, ya tienen que leer a diario, porque la medicina es una constante evolución. ¿Qué más? ¿Qué más tienen que hacer? No se basen solamente en los libros, que el doctor me dijo que leyera Harrison. Es que el doctor me dijo que leyera a Cecil. Es que el doctor me dijo que leyera a Ford, por ejemplo. Pero ¿y en qué momento leen una guía? ¿En qué momento leen los nuevos estudios que han hecho? Porque el libro la última edición de Harrison salió creo que en 2019. Pero ahora en 2020 no está eso, pues. Lo que yo les acabo de decir. ¿Ya? Están con la clasificación del 2017 en la edición del 2019. Entonces, ¿se van a confiar solamente en lo que dice Harrison? No, pues.
Tienen que buscar las guías. A partir de ahora ustedes tienen que estudiar de guías. Estudien artículos, busquen estudios y lean de ahí. ¿Ya? Tomen los libros como una referencia, como una base. Y si quieren, ya tienen esos libros de base, bacán. Y se actualizan, buscan las guías y ven cuál es lo más actual. ¿Ya? Hola. Son clases. Ya. Entonces ven lo actual. ¿Ya, chicos? Espero que les haya quedado claro. ¿Tienen alguna duda? Por favor, háganmela saber. ¿Todo quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Pregunten con confianza. ¿No? ¿No? ¿Ninguna? Ninguna, todo está claro, excelente, claro. Tengan un bonito día. Gracias.